Saludos, buenas noches. Noche del jueves 28 de abril, tiempo para un capítulo más de Y, para un capítulo más de la Y asturiana, en una jornada esta en la que comenzaremos hablando, como todos los jueves, de cine con la presencia de Ismael Juárez. Continuaremos con la cultura de la mano de Rafa Balbuena, que nos traerá esas recomendaciones para el fin de semana. Después, hoy se celebra el Día Internacional de la Salud Laboral, con lo cual estará con nosotros la directora del Instituto Regional de Prevención de Riesgos Laborales en Asturias. Y finalizaremos hablando de naturaleza y ecología de la mano de Luis Laria. Como siempre, tiempo para hacerles una recomendación que, llegada a estas horas, bueno, pues en el entorno de las 9:30 de la noche, siempre puede venir, pero que muy bien, que es tomarse una cerveza, no una cualquiera, sino una cerveza artesana y asturiana hecha por jóvenes asturianos. Se trata de la cerveza Nurse, la cerveza que en su logotipo lleva esa muy bonita enfermera pin-up de la Segunda Guerra Mundial. 4 tipos de cerveza Nurse, que se los digo muy rápidamente, son la Ipaprofeno, de sabor afrutado y floral, la Vetusta, tostada con toques de regaliz, la Palecilina, de lúpulos americanos, y la Nurse 1984, que es una Imperial Stout, especialmente recomendada para días fríos como el de hoy, ya que la primavera por ahora ni está ni se la espera. Bueno, ¿que quieren comprar un pack como este de 4 cervezas con vaso serigrafiado y un abridor o cualquier otra cantidad de cerveza Nurse? Bueno, pues pueden hacerlo por medio de internet, ya sea en el Facebook Cerveza Nurse o mediante el correo electrónico contacto@cervezanurse.com. Si al escribir el pedido introducen la palabra clave que voy a decir a continuación, se beneficiarán de un muy interesante descuento. La palabra clave de esta semana es lluvia. Palabra clave de esta semana, lluvia, que también durante estos días está muy presente con nosotros. Mañana la palabra clave volverá a ser lluvia y ya el martes de la próxima semana cambiará. Lo que no cambia es el juego solidario de esta casa, con el cual, bueno, pues tratamos de recaudar unos pequeñitos fondos destinados al mantenimiento y mejora de un asilo de ancianos en India. Hablamos a continuación del Ye Limón Game. En el corazón de Asturias, Las Caldas Villatermal. Bueno, pues esa es la cabecera del Ye Limón Game. ¿En qué consiste? Pues es muy sencillo. Se trata de posar una moneda, como la que tengo en la mano, sobre ese limón que flota en el agua contenida en la vasija. Si lo consiguen, cualquiera de nuestros invitados o colaboradores, pues se irán directamente para Las Caldas Villatermal, una estancia fabulosa en un entorno maravilloso. Que la moneda se va al fondo, como esas que van en el fondo de la vasija, como bien digo. Bueno, pues esos fondos se destinan al sostenimiento y mejora de un asilo de ancianos en los campamentos de refugiados de Miao, ancianos tibetanos que han tenido que huir de su país tras la persecución china. Bueno, vamos a probar a modo de prueba, buscando el equilibrio perfecto. Si lo consigo, me juego la corbata a que hoy lo consigo. Bueno, ahí anduvo, con lo cual, bueno, hay que seguir intentándolo, pero nunca se pierde esa moneda, ya que se destina a un fin solidario. Comenzamos con el programa, cabecera y adelante. Bueno, pues continuamos y lo vamos a hacer hablando de cine, hablando del séptimo arte y haciéndolo, como siempre, con Ismael Juárez. Tiempo para la gran pantalla. Gran pantalla o pequeña pantalla, ya que hay películas que son formato cine y otras formato televisión. Ismael, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues dispuestos a hablar de cine muy concreto, de espacios confinados, películas claustrofóbicas, podríamos llamarlo así. Sí.
Así que bueno, para el esfuerzo que requiere hablar de espacios cerrados y esto, te vamos a ofrecer una cerveza. Genial. Creo que la semana pasada ya la probaste, si no recuerdo mal, Sí. o hace unas semanas, Sí. con lo cual hay que repetir, ¿no? Sí, por supuesto. Repetimos. Bueno, Sí, sí. te explico un poco. Nada, la ibuprofeno, ya sabes, sabor afrutado y floral, la vetusta, cerveza tostada con toques de regaliz, la palecilina, siempre se me atraviesa esta palabra, con lúpulos americanos, y la Nurse 1984, una Imperial Stout. ¿Cuál te ofrezco? Pues como soy un animal de costumbres y me gustó la vetusta, pues la vetusta. Volvemos a la vetusta, en este caso, a la cerveza tostada con toques de regaliz, recién sacada prácticamente de la nevera. Te doy la cerveza, te doy el vaso, te doy el abridor, y mientras que tú la vas abriendo, les recuerdo a los telespectadores que esta cerveza, este pack de 4 botellas más vaso más abridor o cualquier otra cantidad de cerveza, bueno, pues pueden comprarla mediante el Facebook poniendo Cerveza Nurse o mediante la dirección de correo electrónico contacto@cervezanurse.com, y si especifican en ella la palabra clave de esta semana, que va a ser lluvia, en este caso, si la semana pasada era sol, en esta ocasión la palabra clave va a ser lluvia. Bueno, continuamos con el tema meteorológico. Bueno, pues si especifican esa palabra clave, podrán beneficiarse de un sustancioso descuento. Esta cerveza también pueden pedirla en su bar habitual o cafetería en el momento en el que salgan a tomar algo. Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo va la cerveza? Está muy rica. Lo que pasa es que le he echado demasiado mal y entonces hay demasiada espuma, la voy a dejar descansar. Entonces, Pero está eso muy rica. quiere decir que otra semana hay que volver a beberla para que vayas cogiendo la práctica de echar y... Sí, de- no, está claro que todas las semanas la lío con algo, ¿no? El otro día no podía abrirlo, ahora hago demasiada espuma. Perfecto, pero bueno, tiene que ser rica igual, ¿no? Sí, está muy Fantástico. Pues vamos a hablar entonces de cine. Recuerden esa palabra clave lluvia. La semana pasada sol, esta vez lluvia. Y tendrán un buen descuento. Bueno, hablamos de películas claustrofóbicas, películas de espacios confinados, en este caso, ¿no? Sí, en realidad vamos a ver una pequeña selección de películas que no tienen nada que ver, son de diferentes géneros, cada una es un género cinematográfico distinto. Se les llama películas de espacios confinados. En castellano no es tan habitual encontrar esta definición, vamos a decir. En inglés es una traducción literal de Space Confined, que nace principalmente de películas de terror y de intriga, pero bueno, que se ha llevado a otros géneros. Tiene que ver con películas que se desarrollan en un 80%, un 100% incluso, en un espacio cerrado, en un espacio confinado. No siempre cerrado, porque, por ejemplo, hay partes, por ejemplo, de la película de Tiburón que podría considerarse espacio confinado, en cuanto que el tipo está confinado en un determinado lugar del océano, enfrentándose él solo al monstruo, ¿no? Entonces, como ya digo, se ha popularizado también en cierta forma a través de Internet, con esto de los tags, ahora que hay, ¿no? Sí. Pues películas de espacio confinado. Que las etiquetan de un modo u otro, ¿no? En inglés es más corriente esto. Entonces, ya digo, normalmente ha estado vinculado este concepto a películas de terror o thrillers, y vamos a ver algunas que lo son, pero nos podemos llevar estirando un poquito la definición, vamos a aceptar elefante como animal de compañía cariñoso, y lo vamos a ver en otros... Vamos con la primera, si te parece. La primera es Cube, o Cubo. Sí, una película de finales de los años 90 que fue muy exitosa en su momento. Bueno, ya vemos que el espacio es súper importante. En realidad, seguramente la mayor parte de la gente conoce de qué se trata. Una película de terror psicológico en la que una serie de personajes despiertan en un lugar y no saben por qué están ahí, ni por qué están ahí, ni cuándo han llegado ahí. Y de lo que se trata es de escapar del lugar. Es una premisa muy simple, pero que resultó muy ingeniosa. Había ya una tradición en Hollywood, ¿no? Hemos mencionado antes a Tiburón, esta idea de que hay gente encerrada en un lugar y que se enfrentan a un monstruo o se enfrentan a un asesino, ¿no? Bueno, pues esa premisa, que en otras películas se ocupaba una parte del metraje, aquí ocupa toda la parte del metraje. En realidad nosotros no llegamos a saber nunca quiénes son ellos ni por qué están ahí, pero la película te mantiene en tensión todo el metraje, ¿no? Todo el metraje, y aunque ya digo, no es un género que a mí me guste especialmente, sí creo que esta es una de las mejores, ya digo, del género de terror psicológico. Y luego, por ejemplo, la saga de Saw, que vino un poco más tarde, es hija o sobrina de esta película. Bebe de esta película. Bebe de ¿no? esta película, sí. Claro. Sí, ha influido luego en muchas películas que bueno, luego se ha abusado. Esto de que alguien despierta en un lugar, no sabe por qué está allí.
y se tienen que enfrentar a todo tipo de cosas, ¿no? Es una película muy claustrofóbica y en la que estás en tensión todo el rato por eso. Claro. Si no recuerdo mal, en los Oscars de este año había una película que se desarrollaba en un sótano, una madre y un hijo, que el hijo Sí, The Room. Sí, pensaba que el mundo era Sí. aquel sótano porque estaban secuestrados, era un tema así, ¿no? Sí, hay una parte de la película que estaríamos hablando de espacio confinado. Lo que pasa es que hay una parte de la película que es, claro, no sería en su totalidad la película, porque es, no sé si es la mitad o algo menos de la mitad, y luego ya se desarrolla en el mundo exterior, vamos a decir. Pero sí, hay una parte que sí, que además están completamente... Aquí no se ven exteriores en ningún momento, como es en esa película durante la primera, tampoco. Pero aquí en ningún momento vemos exteriores, están todo el rato dentro. Que luego creo, yo no las he visto, luego hay una segunda parte y una tercera parte que parece ser que son bastante... Bueno, no sé si malas, pero bueno, que ya no impresionan tanto. Y creo que sí ahí se llegan a ver exteriores en la tercera parte. Pero esta es todo el rato así. Además, creo que se rodó, era un solo cubo y lo cambiaban de color. Sencillamente para crear la idea de una estructura llena de cubos, ¿no? Claro. Vamos con la segunda. Buried, Enterrado. Enterrado. Sí, el director es español, que hace unos años tuvo bastante eco en España, también precisamente por eso. Sí. Pero bueno, más allá de que el director es español, posiblemente es una de las películas, posiblemente no, es una de las películas más minimalistas de la historia, ¿no? Porque todo se desarrolla con un actor dentro de un ataúd, un soldado americano que ha sido secuestrado, tampoco sabe muy bien cómo, pero está dentro del ataúd y bueno, sí, mantiene conversaciones telefónicas y dirás, pues vaya, ¿no? Hora y media aguantando esto, pues te mantiene en tensión. Realmente el guión está muy bien hecho, el actor, sin ser un actorazo, cumple. Y ya digo, es un ejercicio de oficio muy bueno, un buen guión, y más espacio confinado que este es difícil de encontrar. Es difícil, claro. Sí, es Ni situación más angustiosa quizás no haya. Absolutamente claustrofóbica, sí. Claro. Volviendo un poco al principio, te diré que más allá de que la definición se ha popularizado en los últimos años, los espacios confinados se llevan desarrollando casi desde principios del cine, ¿no? Sobre todo en el tema de intriga. Por ejemplo, Hitchcock, en mayor o menor medida, lo practicó. Y Ricardo Cortés, el director de esta película, dice que precisamente él bebió de Hitchcock en películas como Náufragos, que no se desarrolla, Náufragos se desarrolla en una barca. En una balsa, sí. Pero es un espacio confinado porque no puede salir de ahí, obviamente. O en películas como Asesinato Perfecto o incluso La Soga, también, que es una película que... En una habitación, prácticamente. Sí, es un piso, pero sí, al final es una habitación. Entonces, quiero decir, tampoco están inventando... Incluso me parece que en el programa este de televisión que tenía Hitchcock, de Hitchcock Presenta, que había capítulos, hay uno que se refiere a una persona que meten viva en un ataúd. Entonces, quiero decir, tampoco han inventado nada nuevo, pero sí es ese alarde de coger esas situaciones que en el cine se han planteado pues, en partes del metraje y que en Cube o aquí pues, lo han llevado hasta su máxima extensión, ¿no? Tercera película a analizar, Locke. Toda la película se desarrolla en el interior de un coche, también en un solo personaje. Estas películas muy caras no serán. Esta, desde luego, no. ¿No? Y la del ataúd menos. Bueno, pero muy cara no, pero sí implicó algo más de logística. También era una producción norteamericana. Esta, al parecer, se hizo en muy poco tiempo y pillaron a Tom Hardy, le pillaron así como de descanso entre una película y otra. Y bueno, pues debía de ser amigo del director y dijeron, venga, vamos a rodar. Plantaban la cámara y había un camión por ahí y iban rodando y lo rodaron, porque es todo él, todo el rato hablando él. Ya. También hay una serie de llamadas telefónicas, pero no es un thriller. Esto es una pequeña joya minimalista también. Quizás no le gusta a todo el mundo, porque si la gente va buscando un thriller, es un drama, en realidad es un drama. Es un hombre que se tiene que enfrentar, no lo voy a contar para el que no lo haya visto, pero se tiene que enfrentar a una decisión. Es una película realista, una decisión, quizá algo que te podría pasar a ti, que me podría pasar a mí, y un hombre que se tiene que enfrentar, es un planteamiento ético, ¿no? sobre la persona, pero algo que tiene que ver con el amor, con la vida familiar, con la vida profesional, y todo eso se va desarrollando durante hora y media en tiempo real en el coche. Él ha tomado una decisión y va camino de un lugar y él convive en esa hora y media convive con sus pensamientos y esas conversaciones, ya digo, que son muy contundentes porque afectan a su vida personal y a su vida profesional. A mí me parece una pequeña joya, yo la recomendaría. Que nadie espere un thriller, o sea, no es una película de acción, pero Tom Hardy además lo hace genial, o sea, hasta cuando hace películas malas me parece que el hombre lo hace muy bien. Y ya digo, es muy recomendable, no es una película, las que vamos a ver a partir de ahora no son espacio confinado al uso, no son de terror, no son thrillers, esta no lo es,
Pero bueno, como estamos viendo esta variedad, ¿no? de géneros dentro de un espacio confinado, ahí está, es un espacio confinado en un coche. En un coche. La cuarta es El arca rusa. El arca rusa. Esta ya sí que también es completamente distinta. Esta ya vamos a decir que es una película de autor, con toques de fantasía, vamos a decir. Esta película es de 2002, es de Sokurov, un director ruso que es, podemos decir que es el nuevo Tarkovsky en muchos sentidos, ¿no? Quizás sea excesivo. La película tiene diversos alardes. La película se desarrolla todo el rato en el Museo Hermitage, en Rusia, en 33 habitaciones. Es una película histórica, entonces no estaríamos hablando exactamente de espacio confinado, ¿Sí? no hay una tensión en función del espacio. Pero sí la he querido incluir porque se desarrolla todo el rato en el museo y toda la película se hizo en un plano secuencia. La hora y media en un plano secuencia. Dios mío. Para el que no esté familiarizado con el término, Sí. un plano secuencia es tan sencillo como que tú empiezas a grabar la cámara y empieza todo a rodar y sin cortes. Sí, no hay sí, ningún sí, tipo sí. de corte. Claro, estamos viendo el despliegue que hay ahí. Sí, sí, Estamos sí. hablando de que participaron cientos de actores, 3 orquestas, a lo largo de 3 habitaciones. Y eso sí, la temática a lo mejor puede ser un poco dura, más allá de que es un alarde para determinadas personas. En realidad es el resumen de 300 años de historia de Rusia. Por ejemplo, aquí vemos al zar, ¿no? Al zar, sí. Y los personajes, que son el cámara, vamos a decir, el que Sí. está grabando, es un tipo que ha muerto y ese es un viajero del siglo XIX, que es un fantasma. Y van hablando, van recorriendo esas habitaciones, diferentes escenarios, Anda, en qué los que guapo. se analicen diferentes puntos de la historia de Rusia y quizá el punto central es sobre hasta qué punto Rusia es europea o es asiática. Ya. Podría ser Ya, uno ya, de ellos, ya, ¿no? ya. Ya digo, es un despliegue impresionante y en este caso fue la primera película que se rodó en plano secuencia, toda la película en plano secuencia en la historia, ha sido la primera. Luego pues ha habido más, pero esta Claro. se puede considerar la primera. Ah, pues esta me interesa, esta me la apunto yo, Bueno, para es, ver. es increíble, ya digo, coordinar a toda esa gente durante hora y media, Claro. creo que lo hicieron al cuarto intento. Claro, claro. No, Bueno. no fue sencillo, pero bueno, aún así hay que ser un maestro como Sokurov Hay que ser un maestro, para sin poder duda. coordinar todo eso y además visualmente es impresionante la película. Sin duda. La quinta película es Das Boot, El submarino. El submarino. Pues bueno, yo antes de elegir esta película, que se desarrolla dentro del submarino, yo no sabía que tú eras puedo decir, fanático de esta película. Esta película 6, 7, 8, 9, 10 veces sí la vi, incluso vi la versión extendida que dura 3 horas y media. Oye, pues yo te invitaría a que tú dijeras Pues no, es muy sencillo. Es una película bélica, obviamente, antibelicista, en este caso, donde los protagonistas, más allá de ser el comandante del submarino y el resto de la tripulación, el protagonista es el submarino en sí. Es decir, el submarino es el motivo de vida de la tripulación, es el arma de guerra, en este caso, y narra, bueno, pues todas las peripecias que ocurren desde que el submarino sale de la base francesa de Saint-Nazaire, se hace la mar en el Atlántico buscando los convoyes ingleses, hasta que vuelve a la base después de realizar una caza más o menos afortunada por el Atlántico e incluso por el estrecho de Gibraltar. Y es fantástica de ver. Hay momentos claustrofóbicos donde la tripulación está metida dentro del submarino, el submarino empieza a descender porque está dañado por las bombas inglesas, tiene que escapar de los destructores ingleses, empiezan a descender a límites prácticamente que ellos piensan que la máquina no va a aguantar y va a reventar. Bueno, tienen que racionar el aire, incluso, bueno, pues destinan a una parte de la tripulación a reparaciones, la otra parte no. El comandante pide a los que no están reparando que respiren lo menos posible. Bueno, sí, la sensación claustrofóbica es máxima, ¿no? Exacto, es una sensación claustrofóbica máxima. El comandante del submarino es un antinazi convencido, él es de los que piensa que la guerra está perdida, pero que deben de seguir luchando por su patria y por mantener el honor de la patria. Bueno, es que hay que decir que es una de las, posiblemente la primera película, no la primera película, pero por lo menos sí tuvo un éxito, estamos hablando del año 80-81, en la que se habla de la Segunda Guerra Mundial desde la perspectiva de los alemanes. Desde la perspectiva de los alemanes, exacto. Que no había sido sencillo antes. Abordar este tema para ellos ni para nadie. Sí. Ellos no se atrevían tenían ese estigma de abordarlo ellos mismos, el tema de la guerra. Nadie tampoco se atrevía a ponerse en el papel de ellos por lo que pudieran comentar o lo que pudieran decir. Y hay perfiles muy determinados. El comandante, como te digo, es un antinazi. El segundo de él es un profesional del mar. El tercero es un nazi convencido.
Entonces, bueno, pues es un hombre pulcro, va por el submarino perfectamente vestido, como si fuera a misa los domingos. Los demás están hechos unos marranos por dentro del submarino. Bueno, es tremendo. Y además, yo creo que dentro de la temática bélica, si se habla de submarinos, quizás no haya ninguna película mejor. Bueno, es que se invirtió mucho dinero. O sea, hasta ese momento era la película más cara de la historia de Alemania. Claro. Y que luego sí, además estuvo nominada a los Oscars. Se recreó un submarino completo. Claro. Igual, creo que lo único que cambiaba era el motor, que no era tan veloz. Y luego una serie de réplicas. Y bueno, el interior está lleno de... Yo no soy un experto en submarinos, pero por lo que han publicado los libros, se ajusta mucho a la realidad. Pero bueno, fue una inversión de dinero. Claro. O sea, la inversión en cuanto a la recreación del espacio, y así nos reenganchamos al tema, fue absoluto, vamos. Es lo que tú dices, el submarino al final es lo importante y es lo que más se invirtió en el submarino. Claro, sin duda. Nada que ver con la caza al octubre rojo ni nada de eso. No, eso no tiene nada que ver, para nada. Y además tiene, ya al margen de la claustrofobia que produzca, tiene una banda sonora que a mí particularmente me gusta mucho. Una banda sonora muy buena, muy buena. Y bueno, después de esta pequeña aportación en el mundo del cine, ya que no me dejan hablar del Guerrero número 13, del último samurái, a las que reclamo como buenas películas, pude hablar de Das Boot. La última que vamos a hablar es El Ángel Exterminador. El Ángel, sí. Más allá del nombre, en realidad es una película de Buñuel, no es una película de terror. Esto sí que tampoco se puede ajustar a una película de espacio confinado, pero prácticamente el 90% de la película se desarrolla en una casa. Es una película surrealista. El título no está muy claro, porque o sea, no tiene, en realidad no hay ningún ángel ni hay nada. Hay distintas versiones, pero como muchas veces ocurre con Buñuel, no se sabe cuál es cierta, ¿no? Es como un pequeño juego. Es una historia al que le guste Buñuel, le encantará la película. Al quien no le guste Buñuel, seguramente no le guste la película. Claro. Pero no tiene grandes alardes, vamos a decir, de efectos especiales ni nada. Se trata de un conjunto de burgueses que están en una casa y que llegado el momento de despedirse no pueden salir de la casa. No saben por qué, pero no pueden salir de la casa. ¿Para la puerta cerrada? No está cerrada, sencillamente no pueden salir. Hay como algo que les impide salir, pero no saben qué es. Entonces se quedan dentro de la casa y esa cortesía, ese hacer burgués que tienen al principio, se va rompiendo y al final se convierten en salvajes entre ellos. De hecho, Buñuel dijo que si se hubiese rodado en París, hubiese digamos, creado unos escenarios más ricos, más suntuosos, y los hubiera incluso obligado a los actores, bueno, no a los actores, a los personajes, no a los actores, a practicar el canibalismo incluso, ¿no? Para llevar, digamos, En realidad lo que él pretende es hablar de esa burguesía encerrada en sí misma y que fuera, digamos, de sus normas preestablecidas e hipócritas, porque Buñuel era una cosa que criticaba mucho, criticaba mucho la hipocresía de la burguesía, pues más allá fuera de su ámbito, de su pecera, podían convertirse en salvajes, ¿no? Entonces, la película es surrealista, bueno, aparte de diferentes elementos que podrían comentarse, pero nos llevaría a otro tema. Por ejemplo, hay escenas que se repiten, que hubo cines que interpretaron en su momento que eran errores de montaje. Error, claro. Y no, o sea, ves a la gente entrando en la casa y luego la misma escena entrando los mismos personajes en la misma casa. Son los juegos del surrealismo, ¿no? Claro. Y en este caso de Buñuel. Ya digo, todo se desarrolla dentro de la misma casa, no hay thriller, no es una película de terror, más allá de que el título invita a pensar en ello. Pero es una película surrealista, para mí es una de mis favoritas de Buñuel. A mí Buñuel me gusta mucho. Y yo sí la recomiendo, pero también estoy acostumbrado a que mucha gente, no le gusta Buñuel. Es cierto que Buñuel es algo muy específico. Sí. Y también es verdad que me voy a atrever a decir por televisión que es cierto que mucha gente a veces dice que le gusta Buñuel un poco por postureo, porque no sé, es lo que hablamos, ¿no? Buñuel realmente es uno de los grandes, uno de los grandes, pero como todos los grandes, hay veces que hay grandes que tú reconoces los buenos que son, pero no te llegan, ¿no? A mí me pasa con otros autores, con otros directores. A mí, en mi caso, yo sí recomiendo a Buñuel, pero bueno, también asumo que no todo el mundo a lo mejor le Pero no como un acto de fe, en este caso. Sí, quizás. Efectivamente. Sí. Pues llegamos así al final. ¿Qué tal la cerveza? Muy rica, sí. Ahora, cuando termine el programa, la voy a terminar. Ahí está, por supuesto que sí. Para eso es. Pues nada, agradecerte que nos hayas acercado estas películas, de las cuales tomo nota, sobre todo, de Enterrado y del Arca Rusa, así como esta, del Ángel Exterminador, para
para poder verlas. La de Cube no la vi yo tan clara y la de Locke tampoco, pero bueno, estas otras sí que tomo nota. Invito a participar en el juego Limón, en el juego solidario. Pues yo no sé si he traído... sí, tengo monedas, sí. Si no, está ahí producción, que vamos. Que traen una moneda anda, eficaz, esto que vuela. Entonces, nada, yo creo que esta vez te puedes aproximar a ello. Bueno, ya no sé cuántas llevo y no... No, yo creo que esta vez ya vas cogiendo ahí. Y además, es que la técnica no... El tema. Hay que ir despacio y buscando el centro de masa del limón. Centro de masa del limón, quédate con eso. Centro de masa del limón. Centro de masa del limón. Es que además tengo un pulso. Nada, ya verás. Nada. No, ya lo vi. No hay Nada. forma. El centro de masa, tú esto, el principio de Arquímedes y eso no... No. me fallamos. Lo suspendí en el colegio, lo suspendí. Yo me lo voy a plantear la persona que juegue como el submarino, ¿sabes? Sí. O sea, sale a superficie, decían ellos en la película. Ismael, muchísimas gracias por participar y por traernos, bueno, pues de nuevo lo que son estas películas. Gracias a ti. La próxima semana más. Bueno, pues nosotros llegamos así al final del apartado dedicado al cine y en un momento volvemos. Ahora... Y continuamos con temas que tienen que ver con la cultura. Del cine pasamos a la agenda cultural, con lo cual es un buen momento para realizar un repaso a lo que nos va a ofrecer Asturias de norte a sur y de este a oeste en este fin de semana. Bueno, sí, parece que ahora sí podemos continuar. Nos fuimos a un momento Real Oviedo, era todo azul en ese momento. Bueno, pues entonces, les decía, momento para la agenda cultural, momento para hablar con Rafa Albuena. Rafa, ¿qué tal en esa reentré? Buenas noches. Buenas noches, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Todo estamos? bien? Todo bien, estupendamente. Todo fantástico. ¿Cenaste? No, pero vamos camino de ello, ¿eh? Bueno, Ya pues son horas. para celebrar tu reingreso, pues en este caso te voy a ofrecer una cerveza. No una cerveza cualquiera, sino una cerveza artesana, cerveza asturiana, cerveza Nurse. Tienes 4 tipos, la ipaprofeno, la vetusta, la palecilina y la Nurse 1984. ¿Cuál te apetece? Vamos a coger la más orwelliana de todos. Nurse 1984. Nurse 1984 para el caballero. En este caso, cerveza para ti, abridor también para ti. Perfecto. Y vaso serigrafiado también para ti. Mientras que tú la abres, voy yo, y la pruebas, voy yo explicando en qué consiste esto para el que se acabe de incorporar. Pues es muy sencillo. Si ustedes quieren disfrutar de la cerveza Nurse, pueden pedirla en su bar o cafetería habitual o realizar el pedido a través de internet. Bueno, si lo hacen en el correo electrónico contacto@cervezanurse.com e introducen la siguiente palabra clave, lluvia, podrán beneficiarse de un muy buen descuento. Recuerden, palabra clave, lluvia. Rafa, ¿probaste? Vamos a probarla, Vamos a porque probarla. tiene buen olor, buena textura, buen color. Probaremos el sabor cómo está, ¿no? A la gente le gusta, vamos a ver. Pues está muy buena. Sí. Ciertamente, sí. Una cerveza templada riquísima, sí. Pues nada, mientras que hablamos de los eventos que hay este fin de semana, donde tratándose de aquí de Asturias seguro que irán regados con buenos caldos y buenas cervezas, Ciertamente. puedes ir ahí tomando, degustando y yo al final te preguntaré qué te pareció. ¿De acuerdo? Perfecto, muy bien. Bueno, pues entonces, vamos a comenzar hablando de música, como siempre. Siempre abrimos hablando de música. Y bueno, empezamos este viernes en la Sala Lata de Zinc de Oviedo con Triángulo de Amor Bizarro, el grupo gallego, última sensación del mundo indie español, que ha hecho últimamente sesiones con uno de nuestros últimos invitados, con Jorge Martínez. Aquí sí. Ha participado también en las sesiones de Red Bull de Madrid, de Red Bull en los talleres de música, junto con gente como Sonic Boom, el cantante de los Spacemen 3, ídolos de la escena indie inglesa de finales de los 80. Y bueno, llegan este viernes aquí a la Lata de Zinc a poner su
ponerlo todo patas arriba, aquí con sus modelos de guitarras antiguas, también con sintetizadores para esa versión del pop y del rock, digamos, actualizada, pero siempre con ese punto un poco transgresor y entre ruidoso y dulce, que es un poco el equilibrio que ellos han hecho siempre en lo que es en su especialidad de hacer el nuevo rock independiente reciente, y desde luego lo más prometedor de la escena española en estas coordenadas estarán aquí. El viernes a las 10, de 10 a 11, en la Sala Lata de Zinc de Oviedo. En la Sala Lata de Zinc. Ahora vas a hablarme de un grupo del cual me llama muchísimo la atención el nombre, Ilustres Patilludos. Lógicamente, vamos a ver, es un nombre que llama mucho la atención, no por nada, sino simplemente por lo de ilustres y patilludos. Porque además lo más llamativo de ellos es que son los inventores de una nueva etiqueta musical, que se dice pronto. Ahí está. Son los inventores del chigrebilly. ¿Cómo? Chigrebilly. Una mezcla de chigre y rock and roll, rockabilly, chigrebilly. Todo ello ¿De dónde son estos? Pues son asturianos y, lógicamente, como podemos ver, aquí utilizan como pata del micrófono, puede ser una fesoria. Eso ya lo hacían los berrones, ¿eh? Sí, vamos a ver, los berrones hacían rock rural, agro rock. Ellos lo que hacen es chigrebilly, es decir, no falta nada de detalle. Desde el tatuaje y las patillas rockabillys americanas a un rock and roll primitivo con trabajo y todo, es decir, claro. Pero siempre pasan por el tamiz asturiano del chigrebilly, es decir, un rockabilly americano, pero con el nuevo rock asturiano americano. Aquí tocan el sábado en la Sala Telva de La Ferguera a las 11 de la noche, y ahí ofrecerán una descarga de ese rock and roll totalmente pasado de vueltas, pero es decir, con el sabor de regambre americana y asturiana. Un country de Calella. Exactamente, una mezcla explosiva que va a reventar, pero desde luego quien sale no queda insatisfecho, sino todo lo contrario. Es decir, quien prueba repite. Aquí probamos con el trío, un trío de auténtica música de regambre, pero es decir, está todo tan mezclado, porque a fin de cuentas el rock and roll, el rockabilly siempre fue una música mestiza, una música mezclada, más que mestiza, bastarda, pero en este sentido, es decir, música para un sábado de noche con todas las de la ley. Unos gallos. Totalmente. Y después vamos con una serie de Rafas. Rafa Albuena presenta en este caso a Rafa Pons. Rafa Pons, también una de las nuevas figuras de lo que es la escena de los cantautores españoles. También en la Calleja de la Ciega actuará el viernes a las 10 de la noche, a la misma hora que Triángulo de Amor Bizarro, para que digamos que esa misma noche en Oviedo hay amplitud de oferta sonora a la misma hora y en distintos espacios. Es decir, también, si tenemos por un lado a las figuras del indie, ahora tenemos a las figuras de lo que es la nueva canción de autor. Y también seguimos eso, pues junto con otro Rafa también, que es de Postín, que tú mismo vas a presentarnos ahora también, ¿verdad? Claro. ¿No se pasa el momento de los cantautores guitarrita en mano? No, porque además precisamente el siguiente ejemplar que tenemos aquí para... ¿Otro Rafa? Exactamente. También es una mezcla entre cantautor y rockero, que es Rafa Cas, que actuará el domingo a la medianoche en el Savoy de Gijón. Rafa Cas. Y ofrecerá desde luego una mezcla de sus canciones que van desde el rock and roll puro y duro a la versión punk, porque también es miembro volante del grupo Fe de Ratas, fue bajista de Ilegales. Desde luego es uno de las mayores figuras que tenemos en este momento de la música de Asturias, porque además también hizo la banda sonora de una obra de teatro que vino a presentar de aquí, presentamos hace poco aquí en este mismo programa, a Jorge Moreno, también es el que puso la banda sonora de su obra Sesfebú, un todoterreno de la música asturiana, que es decir, que tan pronto se calza la guitarra eléctrica como la acústica, da todos los palos, desde la cantautoril a la caña pura, y desde luego también es una de las figuras que no podemos obviar a la hora de hablar de la música popular en Asturias en los últimos 30 años. Bueno, y en las artes escénicas, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues tenemos un fin de semana cargadito. Empezamos en Avilés, en el Niemeyer, porque el viernes a las 8 de la tarde tenemos la obra de teatro Páncreas. 3 figuras de la escena actual, como son Fernando Cayo, muy en boga ahora por su papel en la serie del Caso, que es en la que rememoramos un poco nuestra historia reciente con sabor asturiano. También tenemos a Alfonso Lara, también una figura muy importante, desde luego, tanto en el teatro como en el cine español en los últimos 15 años. Y José Pedro Carrión, que entre los 3 hacen en el Niemeyer lo que es la presentación de esta obra en Asturias, Páncreas, que es una obra en verso en la que hacen una auténtica, digamos, loa en clave de humor hasta dónde llegan los límites de la amistad. Ellos 3 se lo comen y se lo guisan ellos solos, y desde luego para hacernos reír y reflexionar sobre lo que es la esencia de la amistad con ese punto crítico, que luego repetirán al día siguiente en el
Jovellanos de Gijón, también a la misma hora, y harán ese doblete asturiano, de este doblete para un triplete de ases, de lo que es la nueva escena del teatro español. Y luego un clásico. Vas a hablarnos de un clásico de las artes escénicas españolas. Otro Rafa, encima otro Rafa como yo, que si yo soy Álvarez Balbuena, es Rafael Álvarez el Brujo. Tengo una regresión en este caso, vuelvo a la órbita Rafa en este caso. Ahora tenemos el cuarto Rafa de la tarde. Sí. Tenemos a Rafael Álvarez el Brujo, que actúa el sábado, el sábado en el Filarmónica a las 8 de la tarde en Oviedo, y nos presenta su versión del Quijote. Como siempre, actuando él solo, llenando el escenario en versión clave de monólogo, revisa lo que es todo el personaje y todo el universo cervantino en clave de Quijote, como él mismo. Y bueno, él desde luego es un asiduo de la escena asturiana. Sí. Prácticamente habría que meterlo en la nómina de centros como el Valle y de Piedras Blancas o el mismo en Mellas de Avilés. Y como siempre, el Brujo pues, nos dará su embrujo teatral, aquí dando la clave de lo que es su revisión personal del Quijote, porque todos los textos los supervisa él, y él hace lo que es el ciclo de personajes, él solo llena el escenario haciendo esa clave de monólogo. Y desde luego, bueno, en unas fechas tan señaladas como estas, en las que estamos homenajeando el aniversario de Cervantes, pues evidentemente no podía faltar la presencia de esta gran figura y este personaje, él solo hecho y derecho sobre lo que es las tablas de un escenario asturiano. Claro. Más asuntos, en este caso con un festival en Gijón. En este caso sí, pasamos de lo que es al otro extremo de lo que es el arte escénico. Tenemos lo que es el Laboratorio de Electrónica Visual de Gijón, que este año llega a su 11ª edición. Y desde luego en la laboral este fin de semana va a haber música electrónica y proyectos de carácter cibernético para todos los gustos. Digamos que bueno, este festival, que ya se asienta en este momento como una de las citas ineludibles en lo que es la escena electrónica nacional, tendrá figuras como Mono Lake, Oscar Mulero, Robert Lipork, Cuedo, Antarctic Tact. Es decir, toda una serie de escenas de vanguardia de lo que es la música electrónica en todas sus vertientes, conciertos, sesiones de disc jockey, talleres de creación de tecnología tanto sonora como visual. Todo esto desde luego en el marco de la Universidad Laboral de Gijón, donde ya se ha establecido como sede definitiva de este festival, que ha puesto un poco lo que es junto con el Sonar de Barcelona o el Sonorama. Es una de las 3 grandes citas de la música electrónica en España en el calendario anual. Desde luego, como nueva edición, perdón, no es la 11ª, es la 10ª, y viene lo que es a apuntalar lo que es esta cita como un referente de lo que es la música de vanguardia electrónica y electroacústica. Es decir, va a haber música desde luego para mover el cuerpo y desde luego también para mover las neuronas. Sin duda, sin duda. ¿Pasa el futuro de la música por ahí? ¿Tanto color, tanto espectáculo? Probablemente más que el futuro sea ya el presente. Es decir, hace mucho tiempo que la música electrónica tiene ya un hueco hecho en lo que es la escena nacional, internacional quiero decir, y desde luego, vamos a ver, el tema de la vanguardia siempre se asocia un poco a lo que es la música electrónica, pero no cabe duda que que la música actual, más que el futuro, el presente ya pasa por ahí. Los discos de rock se graban ya en ordenador, es decir, todas las producciones modernas de sonido tecnológicas se hacen en lo que es en base a ordenadores, y bueno, hay que tener en cuenta que esto ya hunde las raíces en la psicodelia, un poco en los años 60, en la época en la que invade la electrónica los sonidos, y junto con una expansión de mental y de colores, que por cierto me recuerda mucho a tu serie de corbatas que llevas últimamente, ¿eh? Sí, ¿te gusta? Bueno, realmente la educación nunca puede decir a uno que no le gusta una corbata, pero sí, me gusta, digamos que sí me gusta. Me gusta, sí, en ese tono, como dirían los taurinos, en azul y plata. Azul y plata, sí, pero bueno, para un fin de semana como este yo creo que deberías ponerte otro tono, ¿no? Es decir, abriendo... Mira, venga, dicho y hecho. Se despoja... ¿Me la puedo quedar? Te la puedes quedar. Qué bien, sin duda. Qué ilusión. Sin duda. Es la corbata que menos me gusta y me la quedo, qué bien. Ahí está, nada, sin duda. Pues mira, hoy, ya que tal, finalizamos la sección presentando así de este modo y luego ya pedimos a vestuario que nos facilite otra corbata, que esperemos que la tenga, porque si no vamos a quedar como un poquito mal. Pero a mí no me pega nada esto, lo siento, ¿eh? No, porque vas ahí un poco... Otra vez será oro y plata o azul y plata o lo que sea, ¿eh? Azul y plata. Bueno, taurinos para otro momento, ¿eh? Azul y plata, efectivamente. Oye, y de la música, en este caso electrónica, al cine. Exactamente, porque, bueno, tenemos que recordar aquí a nuestro público que en Asturias Televisión, ahora en el mes de mayo... ¿Sabes que ahora está frío? Es normal, claro, vamos. Acabas de perder una prenda esencial para la elegancia y para el día y la noche, evidentemente, claro, estamos diciendo, vamos. Claro, sí. Bueno, en todo caso que sepas que cuando uno tiene que ir a bailar, tiene que ir bien vestido, con corbata o sin ella, y desde luego en la Filmoteca Asturias y Asturias Televisión, este mes de mayo, ofreceremos un ciclo de cine de baile. El ciclo Swing, que empezará el 7 de mayo con Hasta que las nubes pasen, de Richard Worf. Seguiremos con los películas
Peligros de la Gloria de Víctor Scherzinger, el 14, el 21 Al fin solos de Potter y el 28 Los fabulosos Dorsey del año 47, que también todo un ciclo de música de baile, de swing, de lo que fue los años 40, una época dorada de Hollywood, desde luego, ves, con pajarita, como ves bien siempre, sin que falte detalle, la pajarita de Piqué en plan Fred Astaire, y siempre baile, pero desde luego ya sabes, si hay que salir a la calle, al baile, a la discoteca o donde sea, siempre no se te olvide nunca ir sin sombrero ni sin corbata, ¿eh? Sin corbata, porque yo pajarita ni de Piqué ni de Macherano, no, bueno, ninguna de las dos. Pues tienes que llevarla, vamos a decir, estamos aquí dando ejemplo, y vamos a decir, sombrero te hará falta como a mí, seguramente, ¿eh? Sí, un poquito sí. Señalar también que el sábado emitimos la última película del ciclo, emitimos en esta casa a las 10 de la noche, la última película del ciclo Y sin embargo se mueve, realizado en colaboración con la Filmoteca de Asturias, será Bailandia, del cineasta Arbesú, en este caso. Precediendo este ciclo que acabamos de anunciar, y bueno, todo el mes no va a haber fin de semana que no tengamos cine, ¿eh? Efectivamente. Y vamos al ocio. Exactamente. Bueno, pues tenemos este fin de semana también pues una cita ineludible, la 18ª edición de la Feria de Muestras de Tineo. En Tineo siempre se celebra por estas fechas lo que es una pequeña muestra de lo que es la variedad de productos tanto del occidente asturiano. Y con ella, desde luego, un programa que empieza hoy jueves y se extenderá hasta el lunes. Tenemos puente, con lo cual evidentemente no hay fecha en la que no merezca pasar dentro de este fin de semana por Tineo para disfrutar tanto de la gastronomía como de la industria, digamos, pequeña industria del occidente asturiano, como del ocio y todo tipo de actividades, que bueno, es un programa que está ahí bien asentado. Zona de buen comer, y ahora ya no hay la disculpa de que había muy mala carretera para llegar, ¿eh? Desde luego ahora ya no hay excusa, es decir, el occidente y el oriente están bien conectados con todo el mundo, civilizado y sin civilizar, desde luego. No cabe la menor duda de que todas las leyendas urbanas de que no, me da pereza, ahora ya no hay pereza, es decir, tienes ruta para ir, para llegar, para quedarte y para hacer noche allí, no hay excusa. Claro. Al margen de estas actividades, que son el fin de semana, el martes, me parece, creo recordar, los profesionales de la prensa en Avilés también tenéis una cita. Exactamente, el martes a las 5 de la tarde en el monolito del Parque de las Meanas, la Asociación de Profesionales de la Comunicación de Avilés, APCA, convocamos a todos los que quieran asistir a un acto público en el que haremos una celebración del Día Internacional de la Libertad de Prensa. Habrá una lectura alusiva de textos, más que nada porque en estos tiempos en los que es más necesario que nunca mantener la independencia de la profesión, se hará una lectura elusiva de unos textos de la Declaración de Derechos Humanos al respecto, y ahí invitamos a todos a nuestros espectadores a que vayan, a que acudan y que bueno, que comprendan un poco tanto la dificultad de lo que atraviesa ahora el medio periodístico, que digamos que va siempre con una pequeña ventaja de 5 minutos sobre el resto de la población, porque a fin de cuentas somos los que traemos la información y la que la servimos un poco al público, ¿sí? Y simplemente eso, hacer un llamamiento a que la situación es difícil, pero bueno, la solidaridad ahora es más necesaria que nunca. Y con ese llamamiento haremos tanto lo que es un llamamiento a lo que es en contra de la precariedad laboral que atravesamos en el medio, y por otra parte también a apelar a un derecho universal, que es simplemente el derecho a estar informados, porque una sociedad con información libre y veraz es una sociedad que tiene su criterio independiente, y el criterio es la base elemental para ir de ahí a la libertad más absoluta y la realización del ser humano. No es una cosa baladí, sino simplemente es un llamamiento a un derecho inalienable que nos merecemos todos los ciudadanos, porque nos lo hemos ganado a pulso. Y aquí queda lanzado la cuestión de la invitación a todos, de que el martes a las 5 de la tarde en la Plaza de las Meanas, en el parque, entre Monolito, estará ahí la lectura con una serie de profesionales del mundo de la comunicación de Avilés, y quien quiera será bienvenido. Completamente de acuerdo con todo lo que dijiste. Ahora hecho en trajín, porque vamos, quedaste seco. Y haremos un brindis también por la libertad de prensa, ¿no? Efectivamente. Aunque sea con cerveza. Efectivamente. Excelente, por cierto, hay que decirlo, ¿eh? ¿Te gusta, eh? Muy buena, sí señor. Muy buena, sí señor. Sí señor. Recomendable, entonces. Además es una cerveza templada, que es una variedad que aquí en España no es la que tendemos a tomar la cerveza fría. Esta cerveza es excelente. Lo mismo nos dijo Luis Laria el otro día, que la creencia generalizada era que había que tomarla cuanto más fría mejor, y que en muchos casos, en muchas variedades, que no era así. Juego solidario de limón. Rafa, adelante. Yo creo que esta vez sí, como aquella pancarta que había en el Calderón hace años que ponía "este año sí". Pues ¿este año sí? Sí, este año sí ponía, año tras año. Y este fin de semana sí, en este caso, ¿verdad? Esta vez sí. Bueno, haremos un brindis también por la cultura, un brindis con limón, de cerveza, con lo que quieras, pero a ver si la dejas ahí. Mira, 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 hoy. Nos vamos acercando, ¿eh? Se está acercando el tema, lo está rondando. Hemos contribuido a una labor solidaria, por lo menos con un limón y una moneda de 10 céntimos. No se puede pedir más. Efectivamente. Rafa, muchísimas gracias. Bienvenido otra vez.
a este sofá, que es tuyo en este caso, y muchísimas gracias por estar con nosotros y por traernos lo que nos trae ya el fin de semana que tenemos a la vuelta a la esquina. Nosotros nos vamos ahora a publicidad y dentro de un momento vamos a hablar con la directora del Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, ya que hoy se celebra el Día Mundial de la Salud Laboral. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos en esta jornada, en esta noche del jueves 28 de abril, una jornada que ha sido declarada Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Bueno, pues para hablar de seguridad y salud en el trabajo, así como también de la faceta de prevención, se encuentra esta noche con nosotros Miriam Hernández, directora del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Bueno, pues bienvenida. ¿Y cómo se ha desarrollado la jornada de hoy? Bueno, como bien dices y anuncias ahora mismo, hoy es el Día Mundial de la Prevención de Riesgos Laborales y desde el Instituto, pues igual que el resto de los organismos e instituciones que nos dedicamos a la prevención de riesgos laborales, pues intentamos hacer de este día un día señalado para poner el acento en la necesidad de la concienciación preventiva, en la necesidad de una real y clara cultura de la prevención de riesgos laborales en los lugares de trabajo, y tratamos de poner el acento en esta necesidad. ¿Qué hemos hecho? Pues intentamos darle también un carácter de celebración al ser el Día Mundial de la Prevención de Riesgos Laborales. Por lo tanto, desde el Instituto pues, estamos haciendo jornadas de concienciación, felicitaciones concretas a las empresas y a los trabajadores por sus logros en prevención de riesgos laborales. De hecho, hoy y a las 12 de la noche del día de hoy termina el concurso que hemos patrocinado y promocionado desde el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, que denominamos Selfie Seguro, que llevamos todo el mes haciendo en las redes sociales, en las que los trabajadores participan pues mostrándonos un poco su faceta preventiva, cómo desde su trabajo realizan actividades en su día a día laboral con prevención de riesgos, y subiéndolo a las redes sociales y compartiéndolo. Y además esa manera de compartir y de enseñarnos un poco su día a día laboral y preventivo, pues tiene premio. Esta noche se cierran todas las votaciones y tendremos a los 5 finalistas, entre los que realizaremos el sorteo del smartphone que tenemos preparado para el ganador. Para sacar un selfie aún mejor el año que viene. Exactamente. Esta es la primera vez que nos arriesgamos y nos lanzamos a un concurso de este tipo, y la verdad es que ha tenido mucha acogida. Hemos tenido según los últimos datos de los que dispongo, más de 32.000 visitas en la página web del concurso, muchas participaciones, muchas votaciones, y por lo tanto estamos muy contentos en ese sentido. Bueno, ¿cuál es la situación de la seguridad laboral en Asturias a día de hoy? Bueno, es una pregunta muy genérica y un poco trampa. Si nos fijamos en las estadísticas, pues siempre tenemos que lamentar datos negativos. Tenemos una situación en la que, en el momento en que tenemos que determinar que hay un trabajador fallecido, con uno que haya, ya es una noticia muy, muy negativa. La evolución sí que es verdad que es de estos últimos años, pero eso no es exclusiva de esta nuestra región, sino a nivel nacional e incluso a nivel europeo, es de un empeoramiento en las cifras totales, globales, de los datos de siniestralidad. También es cierto que influyen muchos más factores que no son solamente las políticas preventivas. Influyen políticas sociales, políticas laborales, la situación de la crisis económica y, bueno, muchos factores que nos dicen que tenemos todavía mucho trabajo por hacer y mucho camino por andar. Eso es una realidad y tenemos que vivirla así, enfrentarla así y trabajar sobre ella. Claro. Pero no quiere decir que no vengamos de una situación de mejora, de evolución positiva, de implantación y pues un poco
más claridad y más concreción en la aplicación de la prevención de riesgos laborales. Tenemos una ley que acaba de cumplir a finales del año pasado 20 años. Sí. Obviamente necesita renovación, mejoras, pero bueno, pues ya tenemos un bagaje y una suficiente evolución para valorar los datos de una forma relativamente positiva. ¿Estamos mejor, peor, igual que comunidades de nuestro entorno, de países de nuestro entorno? Pues fíjate que teniendo en cuenta que los datos no son buenos, es decir, pues el año pasado hemos tenido que lamentar 14 fallecidos en Asturias y eso no hay justificación que lo palíe, pero sí que es cierto que valorando los datos comparativos del Ministerio de Empleo, es decir, datos nacionales, sí. Asturias es de las 3 únicas comunidades autónomas que no han empeorado en sus datos según los índices de incidencia. Es decir, estamos la media nacional en índice de incidencia. Para los oyentes que no lo sepan, el índice de incidencia es la forma más ecuánime de medir porque determina el número de accidentes por número de trabajadores. Claro. Por lo tanto, comparas de una forma un poquito más real, teniendo en cuenta y salvando las distancias de las distintas realidades sociolaborales de cada una de las comunidades autónomas. Pero valorando ese índice de incidencia, solo hay 2 comunidades autónomas que estén en datos negativos en cuanto a la evolución, por lo tanto mejora. Claro. Y Asturias es la comunidad autónoma que empeora menos. Por lo tanto, si tenemos una media nacional de un 3,8 de índice de incidencia, nosotros estamos en un 1,7. Por lo tanto, comparativamente hablando, y ciertamente en el país de los ciegos el tuerto es el rey, ciertamente comparativamente nuestros datos salvan un poco la cara, un poquito, claro. ¿no? Siempre, déjame insistir en que los datos, una vez que tenemos fallecidos y que empeoran, pues nunca son buenos. Pero comparativamente hablando, pues estamos ahí y eso algo tendrá que ver las políticas públicas que en el caso de Asturias, pues el Gobierno del Principado dedica a la prevención. Está poniendo en marcha. Campañas, ¿son efectivas? Quiero decir, es como la gotita que cae en la tierra y bueno, poquito a poco va humedeciendo el terreno. Pues tengo que decirte que sí, estoy convencida de que el trabajo preventivo, y ya no tanto las campañas, como el trabajo día a día preventivo en las empresas, en las instituciones, a través de los representantes de los trabajadores, a través de los representantes institucionales, funcionan y ahí están los datos evolutivos que lo corroboran. Incluso en la percepción preventiva, tanto de trabajadores como de empresas, como de sociedad en general. Ahora mismo ves situaciones preventivas que se daban hace 6, 7, 10 años y te echas las manos a la cabeza. Claro. Eso es una conciencia que va calando. Claro. Pero desde luego hay 2 ritmos clarísimos en la evolución y en el trabajo preventivo. Uno es el ritmo lento, el de a medio, largo plazo, que es aquel que tenemos que trabajar y que tenemos que desarrollar en el entorno educativo. Incidir en la formación preventiva desde los chavales, desde la escuela, la educación secundaria, la formación profesional, desde luego, incluso la universitaria. Ese es el trabajo que menos se ve, pero que estamos convencidos desde el Instituto que más fruto va a dar a medio largo plazo, porque a corto plazo nos queda el trabajo preventivo reactivo, aquel de ir hacia la empresa, ir hacia al comportamiento no seguro y tratar de mejorarlo, valorarlo, y ahí también hace falta mucha formación. Pero también mucha identificación de riesgos, mucha evaluación, mucho trabajo preventivo. Trabajadores y también empresarios, ¿están concienciados que es una labor necesaria, que es una labor común el evitar accidentes en el trabajo? Mucho más de lo que era. La concienciación, al igual que la formación y por lo tanto la cultura preventiva, es algo que se va ganando día a día, poco a poco, y que tenemos que incidir en que ese es el trabajo que tiene base y que tiene futuro. Es cierto que van a un ritmo distinto, trabajadores se conciencian, pero al trabajador es más fácil convencerle con medios. Claro. Por lo tanto, obviamente, pues un trabajador que está acostumbrado a hacer su trabajo de una determinada manera, cambiar hábitos siempre cuesta. Pero si te lo ponen fácil, si te ayudan, si te forman, si te dan los medios, acabas haciéndolo mejor.
La empresa, en este caso, ha mejorado muchísimo su concienciación preventiva, entre otras cosas porque ha percibido que es un elemento diferenciador y que no hay una empresa socialmente responsable, ni desarrollada, ni competitiva a nivel europeo y mundial que tenga unos datos de siniestralidad preocupantes dentro de sus propias puertas, ¿no? Le da incluso un sello de calidad, me imagino, ¿no? Es decir, y además es un hecho que a nivel competitivo una empresa con siniestralidad, con lastre de bajas, con absentismo, con problemas de seguridad es menos rentable, menos competitiva y menos profesional. Por lo tanto, los empresarios han ido adquiriendo esa realidad, esa concienciación de la realidad y la han ido desarrollando. También tenemos que reconocer que el golpetazo brutal que hemos vivido con la crisis financiera pues ha dado al traste con muchísimas de las actuaciones de mejora y las iniciativas, pues porque o se ha llevado a la empresa por delante o si no se la ha llevado la ha dejado muy tocada y todo eso, pues como te decía al principio, pues repercute en la seguridad y salud y la calidad laboral de los trabajadores. Pues una empresa que malamente puede mantener a toda su plantilla o la puede mantener, pues ciertamente pues, tiene menos capacidad de hacerlo de forma segura. De la misma manera que un trabajador que tiene una situación muy precaria, que no sabe si mañana va a volver a trabajar, también tiene unas exigencias mucho menores acerca de su propia percepción de la sensibilidad preventiva. Eso por una parte. Por otra, el exceso de confianza es un gran enemigo de la seguridad en el trabajo. Enorme, enorme. Si nos fijamos en los datos que nos proporcionan los observatorios de los datos de siniestralidad, hay un dato muy curioso y se repite constantemente. Es decir, hay una curva de la siniestralidad que determina pues, cuántos accidentes hay según los años de experiencia del trabajador accidentado. Y ese cuadro hace una U clarísima. Es decir, durante el primer año de antigüedad en un puesto de trabajo hay un pico enorme de accidentalidad. Durante el siguiente año y hasta los 10 se da un desarrollo normal de esa accidentabilidad de la empresa, de esos datos de siniestralidad. A partir de los 10 años vuelve a subir estrepitosamente. Y eso nos hace una primera lectura, obviamente habría que analizar muchas más cosas, pero nos hace una primera lectura muy clara. Nos falta formación preventiva y nos falta conciencia de riesgo. Es decir, cuando aprendemos a hacer una actividad, creemos que, nos confiamos y creemos que somos infalibles y nunca somos infalibles. Por lo tanto, siempre es necesario estar reciclando, aprendiendo y sembrando. Claro. ¿Qué ayudas presta el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales? El Instituto Asturiano es un organismo perteneciente a la Consejería de Economía y Empleo que determina, por su propia ley constitutiva, pues las políticas públicas en materia de prevención de riesgos laborales. Es un órgano, su órgano director es paritario y está constituido por los agentes sociales y por el Gobierno del Principado. Y se ocupa básicamente de las funciones de asesoramiento, divulgación, formación y concienciación preventiva. Por lo tanto, por esa vía desarrollamos todo tipo de actividades. Apoyo a la formación, formación específica, formación para técnicos, formación para trabajadores, formación para delegados, asesoramiento a empresas, asesoramiento personalizado y tenemos una clarísima labor pericial en el sentido del apoyo a los organismos, a las autoridades competentes a la hora de evaluar las causas y motivos de los accidentes laborales. Pero desde luego, una de nuestras líneas más importantes, para nosotros una de las más importantes, es esa labor de asesoramiento, concienciación y divulgación de cultura preventiva, aparte de la formación y el asesoramiento puntual y específico de órganos como representantes de trabajadores, representantes de empresas puntuales, trabajadores puntuales y todo lo que conlleva pues el desarrollo de ese trabajo de estudios epidemiológicos, de desarrollar también es la sede del Observatorio de Condiciones de Trabajo del Principado de Asturias, en el que se valoran los datos tanto de siniestralidad como de accidentes laborales como de enfermedades profesionales. Y como tal, pues
bueno, vertebramos el órgano, en este órgano, pues las políticas a desarrollar para mejorar ese mimbre preventivo. Esta labor de divulgación que me parece, bueno, tremendamente importante, tanto dentro de las empresas como en la vida diaria, ¿no? Me imagino, bueno, pues con campañas a pie de calle de las que hablábamos antes, bueno, que aunque sea de manera subliminal, bueno, pues nos indiquen que en la obra hay que ponerse el casco, que el que trabaja, bueno, pues no sé, en una sierra debe utilizar los guantes, es decir, de todo tipo, ¿no?, la divulgación. Sí, a ver, nosotros anualmente diseñamos campañas que van a ir dirigidas específicamente pues, a trabajadores, a sectores concretos, dependiendo de esa labor que hace el Observatorio de Condiciones de Trabajo, que nos da datos concretos de índices de incidencia por encima de la media, por debajo, qué sectores están más afectados por la siniestralidad en cada momento, cuáles son las causas o cuáles son las razones para que se den esos datos diferenciales de un sector a otro, y hacemos diseño de campañas específicas para unos y otras materias, pero siempre buscamos también esa intención de encontrar la manera de entrar a la sociedad en general y hacerles ver la importancia. Mira, este año abrimos una nueva línea de actuación con el lema, bajo el lema hábito deportivo, es un hábito preventivo, intentamos acercar la prevención al mundo del deporte, es decir, no tanto a las empresas como a esos trabajadores y a esos empresarios en sus momentos de ocio y de diversión. Por lo tanto, intentamos trasladar esa idea de que la vida saludable mejora también la vida laboral. Por lo tanto, queremos relacionar el hábito de una persona que hace deporte, que se dedica a desarrollar esos estándares de vida sana, de cuidarse y de determinar qué hábitos son mejores y peores, pues trasladarlos también, que sepan que eso es una actitud muy positiva que mejora sustancialmente el rendimiento en el trabajo y para la empresa pues mejora los datos en cuestión de absentismos y bajas laborales. Las personas que tienen, o en este caso tenemos la suerte de poder trabajar, bueno, pues se viven jornadas verdaderamente maratonianas. A veces el día debería tener 25 horas en vez de 24, ¿no? Bueno, el estrés está presente en todo momento. Este año creo que el lema del Día Internacional o el Día Mundial es estrés en el trabajo, un reto colectivo, creo que es el tema. El estrés también causa accidentes laborales, ¿no? e impide la seguridad, ¿no? ¿Cómo? Y tanto que sí, es un lema muy acertado. Es un problema preventivo muy generalizado que nos afecta no solamente a los trabajadores asturianos ni españoles, sino a nivel mundial. No por eso es por lo que la OIT ha dedicado la celebración de este día a esa campaña. Y sí que es un reto de todos. Parece que tenemos integrada la realidad de que la seguridad en el trabajo es una materia que hay que abordar y que hay que tener en cuenta. Incluso la higiene, es decir, los contaminantes, el ruido, las vibraciones. Pero parece que nos olvidamos un poco de esta realidad que son los riesgos psicosociales, los factores psicosociales como riesgos en el trabajo, y no podemos dejarlos de lado. Es una disciplina y una especialidad tan importante como las otras a nivel preventivo. Y las evaluaciones y la identificación de los riesgos, después de 20 años de ley, sigue siendo muy escasa. Mira, para darte unos datos sacados de la OIT, te diré que entre el 50 y el 60% de las jornadas perdidas a nivel mundial son por causas derivadas de riesgos psicosociales. Y que alrededor de un 22% de los trabajadores encuestados relatan sentir en algún momento estrés laboral. Tenemos que darnos cuenta que eso es un riesgo como el riesgo de caídas en altura, de la seguridad, o como el riesgo de vibraciones en higiene. Y como factor de riesgo psicosocial se puede evaluar, identificar y mejorar. No, parece un perogrullo cuando lo comentas, pero la realidad nos demuestra a los prevencionistas que cuando valoramos las evaluaciones de las empresas, aunque muchas de ellas reconocen tener estrés en el trabajo, luego no lo manifiestan ni lo identifican como un riesgo laboral, y por lo tanto, si no lo identificas es imposible evaluarlo y por lo tanto
tampoco Atajarlo. minimizarlo. Claro, claro. Por lo tanto, es muy acertada la campaña, creo que pone el acento en un problema muy generalizado y que además es fuente de multitud de bajas laborales por enfermedad relacionada con el trabajo, que no será enfermedad profesional, pero sí es una enfermedad relacionada con el trabajo, y por absentismo, mismamente. Por lo tanto, tenemos que trabajar sobre esa identificación de riesgos y identificar estos factores psicosociales como un riesgo laboral. Pues Miriam Hernández, directora del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, desde ya la invito a que el año que viene, tal día como el 28 de abril, esté con nosotros y a ver si podemos hablar de datos mejores, aunque los datos en el cómputo nacional, bueno, no sean malos, tal y como usted decía, mientras que haya un solo fallecido en el trabajo, los datos ya no son buenos. Pues vamos a ver si esas campañas a todo nivel, desde dentro de la empresa hasta las que vemos por la calle, bueno, pues van sembrando y la semilla de la seguridad, bueno, pues se va integrando más en el trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Antes de irnos, la voy a invitar a que participe en el juego solidario. Es muy sencillo, a la vez que muy complicado. Se trata de que usted, con una moneda, trata de aterrizarla sobre este limón que flota en el agua. ¿Que ahí se queda? Gana una estancia en las Caldas Villa Termal, verdaderamente fabulosa. ¿Que la moneda se va abajo, como estas que hay aquí? Bueno, pues va destinada a un fin solidario, en este caso, el sostenimiento y mejora de un asilo a ancianos en India. Va a probar. Voy a probar, pero esto tiene que tener truco, porque una cosa que parece fácil suele ser muy complicada. Efectivamente. Bueno, a ver, voy a coger una monedita y tengo que dejarla en el limón, me En el dices, limón, ¿no? efectivamente. Nah, esto tiene truco seguro, vamos a ver. Bueno, parecía que apuntaba, que se quedaba. Aguantaba ahí un poquito. Pero bueno, me alegro, hizo me el alegro medio de que giro. haya caído. Me alegro de que haya Pues caído. nada, muchísimas gracias por participar en el juego solidario. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta A vosotros, noche. Juan. Y nosotros ahora nos vamos a publicidad y tan solo dentro de un momentito volvemos para continuar con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, pues vamos ya en la recta final del espacio de hoy a hablar de naturaleza, a hablar de seres vivos y en este caso a hablar también de leyendas. Vamos a continuación a hablar con Luis Laria. Luis, buenas noches. Bueno, pues si la pasada semana, madre mía, ya se traba uno completamente. Si la pasada semana hablábamos de esa leyenda de los submarinos alemanes presentes en la costa asturiana, en la costa occidental asturiana, hoy hay que hablar de una leyenda a nivel nacional que ha sido muy famosa y ha sido muy discutida. Hablaremos de la leyenda, de la realidad y de casos actuales semejantes, ¿no? Sí, sobre todo a mí, digamos que me gusta crear esa conexión entre la realidad, el mito, la leyenda, ¿no? Yo comencé con el tema de las leyendas allá por el 94 y sobre todo precisamente motivado por aquellas condiciones que se me daban a raíz de intentar conocer casos de presencia de calamares gigantes, ¿no? Sí. Por eso comencé y me fui dando cuenta de que hay multitud de leyendas, digamos que con un entramado muy singular, incluso hasta el siglo XVIII, perfectamente, últimos del siglo XVIII, y muchas de ellas tienen que ver siempre con el agua, bien sea agua fluvial, pero sobre todo agua marina, ¿no? Y me llamaron la atención unas cuantas, entre ellas una de las que recogí precisamente hablando con una persona ya con 96 años y que era de una localidad cercana a Bustio, aunque estaba casado en Liérganes. Pues me contó una historia que a mí me dejó bastante perplejo en aquella época. Estoy hablando del año 96, en este caso. Y es la que vamos a detallar hoy y que después en algunos medios de comunicación, precisamente por unas declaraciones que había hecho, yo precisamente en un pueblo cerca de Liérganes, pues Telemadrid hizo un reportaje conmigo sobre ello y después
bueno, pues algunos otros medios de comunicación. Vamos a detallarla porque yo creo que además lo interesante es darle el significado y darle el sentido a lo que es una leyenda que no solamente es una leyenda, sino que tiene un trasfondo real, que después se va desvirtuando por las condiciones, obviamente, del boca a boca, que se van creando especulaciones y condiciones totalmente dispares, ¿no? Hablamos, por tanto, a continuación, de la leyenda del hombre pez del Liérganes. Efectivamente, justo en 1650, en la mitad del siglo XVII, nace un niño, Francisco, que tendría otros 3 hermanos, en una localidad que se llama Liérganes, que es muy bonita, que a cualquiera de los espectadores le aconsejo que lo conozca porque merece la pena. Se le llama a esta localidad la Pequeña Santillana. A 32 kilómetros de la frontera asturiana, adentrándonos hacia Cantabria y girando en la autovía a la derecha, llegamos a esta localidad que es preciosa, es muy bonita, es una localidad de estas características del medievo, tiene esa singularidad y esa sombra y esa luz típica del medievo, ¿no? Y ahí, pues como digo, en 1650 nace Francisco. Este chavalín se cría allí y parecía algo extraño, ¿no? Muy extraño. Realmente hablaba muy poco, tenía así unas condiciones un poco como de debilidad, pero sin embargo tenía una fortaleza extraordinaria en el agua. Curiosamente, siendo un niño, pasaba ya cantidad de horas, muchísimas horas metido en el agua, desnudo, con cualquier tipo de vestimenta escasa, pues pasaba el día metido en el río, precisamente el río de Liérganes. Hay un pozo donde está precisamente esta figura que estamos viendo aquí, que es una escultura que se recrea precisamente en honor a él, y ahí hay un pozo, y en esas zonas pues pasaba la mayor parte del día. Tal es así que se hizo un nadador extraordinario, y se decía que además que soportaba muchísimo debajo del agua, o sea, que se metía debajo del agua y que aguantaba minutos y minutos y minutos. De hecho, bueno, pues realmente era una persona que no encajaba bien en aquel pueblo, y muerto el padre, al quedar la madre viuda, pues lo mandan, en 1961, lo mandan para Bilbao. 1661. Efectivamente, 1661. Lo mandan para Bilbao, y allí está en Bilbao aprendiendo el oficio de carpintero con un tío, ¿no? Ocurre que, bueno, pues allí no se acomodaba, y estuvo pues hasta, en este caso, hasta 1674, en el que realmente, bueno, pues un día desapareció. Fue un día, precisamente el día antes de San Juan. Desaparece, todos preocupados porque él, bueno, tenía algunas deficiencias y pensaron lo peor, y entonces pues fue pasando el tiempo, hasta 5 años pasaron, y en un momento determinado, pues ya cuando nadie tenía nadie contaba con él, pues ocurre otra cosa en paralelo, pero en el sur de España. En la bahía de Cádiz, unos pescadores pues ven una cosa rara que era como una especie de pez, pero que tenía brazos, y bueno, pues se les escapó, no lo volvieron a ver, intentaron a la semana siguiente localizarlo, pasaron 15 días y a los 15 días vuelven a verlo, y le iban tirando mendrugos de pan, y llamándolo, y él pues en algunos momentos cogía los mendrugos de pan, pero se escapaba. Entonces aquello, como les parecía muy extraño, pues lo que hicieron fue ponerse de acuerdo unas embarcaciones, y entre unas cuantas redes lograron coparlo y capturarlo. Al capturarlo se dieron cuenta de que era un hombre, que tenía una aparente estructura dérmica escamosa, lleno de escamas, la configuración así de la cabeza un poco extraña, y tenía como casi dicen membranas interdigitales, igual que las nuestras, pero más pronunciadas. Bueno, pues con que lo capturan, claro, estamos hablando de época medievo, y ocurre de que lo capturan y lo llevan a un convento. Lo llevan a ese convento,
el inquisidor de Cádiz toma nota de esta circunstancia, hace que se le hagan pues controles e investigaciones. Parece ser que se le hicieron verdaderos estragos, ahí estuvo un tiempo. Tenemos que darnos cuenta de que en esa etapa era interesante encontrar al demonio donde fuera, porque era el arte y era la condición para, digamos que para garantizar que el temor y el pánico fuese el suficiente para seguir teniendo los adeptos que quería tener la Iglesia en aquella etapa, claro. Tristemente. Si no aparecía, se pintaba. Efectivamente, y entonces pues ante esta condición, no solamente anatómica, sino psicológica de Francisco, pues le hacen verdaderos sacrificios, calvarios, para que intentase hablar, para que digamos que exorcizar y querer eliminarle lo que se suponía que era el demonio dentro. Y en un momento determinado, pues lo único que él logra decir es Liérganes. No sabe hablar y lo único que en un momento determinado dice Liérganes. Sí. Bueno, pues en este caso había un monje que era muy docto en temas de geografía y dijo: Liérganes está en el norte. Liérganes está en Cantabria, está en Santander. Sí. Y entonces pues cogieron un carro y lo trasladaron en un carro con bueyes, lo trasladaron hasta las cercanías de Liérganes y allí ya le hicieron ir andando. Me imagino. Efectivamente, claro, efectivamente. Lo trajo un monje y más personas con él, y entonces él, en el momento en que ya estaba cerca de Liérganes, se adelantó, lo iban controlando, pero él fue hacia la casa de su madre. Se encontró con su madre, se abrazaron, la madre llorando empedernida, pero él no mostraba así una sensación bueno, pues de una persona normal que pasa 5 años y con todas estas vicisitudes y se encuentra con la madre, ¿no? Tal es así que entonces consideran de que ya está redimida la pena y que tiene ya, digamos que, eliminado el demonio del interior, y lo dejan con la madre. Lo dejan con la madre y allí vive durante 9 años, pero con el hazmerreír de toda la sociedad, toda la gente. Obviamente, pues un hombre con estas condiciones hoy todavía sufre, pues imagínate en esa etapa en la que había que buscar a un culpable de cualquiera de las circunstancias y problemas, ¿no? Entonces se denomina y está en varios escritos, por ejemplo, Fray Benito Jerónimo habla de él ya en 1798, y después incluso, pues en este caso también José María Arranz habla de él, crea un libro completo dedicado a la memoria de este hombre, y realmente, bueno, pues pasa a ser después, con el tiempo, pues un personaje singular, desaparece de nuevo del pueblo, y obviamente pues con el paso del tiempo pues se crea una historia que llega a lograr al final incluso crear un centro de interpretación del hombre pez allí en Liérganes, un centro de interpretación que versa sobre la historia y sobre la leyenda de este hombre, ¿no? Y tener esta estatua. Efectivamente, eso está justo al lado del puente, es un puente medieval, un puente parecido al de Cangas d'Onís, obviamente más pequeño, pero en esta localidad tan bonita que es preciosa, es espectacular, y realmente merece la pena ir a verlo. Esto es la leyenda. Esto es la leyenda. Ahora vamos a saber la realidad. A mí cuando me contaron esto, pues la verdad es que siempre dices, bueno, pues aquí hay que buscar un poco más, porque siempre aparecen cosas, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que yo me pasó una cosa muy curiosa. En la isla de Célebes, la isla de Sulawesi, que es la isla más oriental de Indonesia, ahí en un poblado donde estuvimos buceando durante un mes, pues precisamente en un estrecho que hay al este de la isla, que forma una especie de península muy larga, bueno, pues resulta que ahí había un hombre muy con un raquitismo, y que además tenía algo que me llamó muchísimo la atención. Fueron las uñas. ¿Por qué? Las uñas eran unas uñas como si ya no tuviese uñas, pero en realidad es como van desapareciendo la estructura de la uña y va apoderándose, digamos que la cutícula de la propia uña, etcétera.
Y esto le estaba pasando también a Francisco. Las uñas estaban degradadas de tal manera que casi le habían desaparecido. No por morderlas ni nada, sino por esa condición. Y en el momento que vi aquello, me llamó muchísimo la atención. Y además estaba completamente, tenía sobre todo los brazos por estas zonas completamente llenos como de escamas, y también por la zona dorsal y las piernas. Es decir, se repetía el y caso. los hombros, idéntico. Me llamó tanto la atención que entonces comencé a meterme con el caso del hombre de pez de Liérganes y aquel hombre que no, el de Sulawesi, que no mediría más de 1,50 m posiblemente, tendría ya unos 40 años, pues sufría una enfermedad doble, porque era una enfermedad, en este caso, tenía un raquitismo, que se denomina cretinismo, cretinismo, ¿no? Cretinismo, que hace que precisamente haya esa alteración en lo que es la quitina de la composición de las uñas y que vayan desapareciendo, y también hay una deficiencia de algunos componentes como puede ser pues el sodio, potasio, magnesio y muchos otros que hacen que realmente el cuerpo pues no evolucione de la misma manera que las demás personas. Pero aquí hay algo añadido y que es precisamente, posiblemente, sin duda alguna, sea que esas escamas a las que siempre se hace referencia como hombre pez con escamas, fuese una ictiosis dérmica. Una ictiosis dérmica aguda, que también la tenía este señor precisamente de la isla de Célebes. Y la ictiosis podríamos compararla, valga la redundancia así un poco, o valga una condición un poco extravagante, con la psoriasis, esas psoriasis agresivas, efectivamente. La ictiosis crea como una deshidratación de la piel, crea unas placas escamosas y además en determinadas etapas crea un picor extraordinario. Ahí tenemos otra condición. ¿Por qué pasaba tanto tiempo en el agua? Pasaba tanto tiempo en el agua porque precisamente ese picor, ese escozor que podría sufrir por ese cuartear de la piel y esas placas escamosas, pues entonces al meterse en el agua estaba hidratada la piel y realmente no tendría los mismos picores ni los mismos problemas aliviaba el dolor en seco, caso, ¿no? Por lo tanto, era un hombre que estaba padeciendo dos enfermedades serias muy importantes y que padecía otra más, padecía la de la sociedad, padecía pues realmente, digamos que una condición realmente penosa, que es la del repudio, la del rechazo social, que además estaba incentivado por una condición cultural y que estaba establecida en la propia Iglesia de aquella época. Era su cuerpo, digamos que albergaba dentro de sí al demonio. Entonces se le multiplicaban todos los problemas habidos y por haber. Madre mía. ¿Fuiste a Liérganes y lo contaste? Sí, claro, estuve allí. ¿Y qué te dijeron? Bueno, pues que el tema de tener un centro de interpretación tiene un interés importante en cuanto a visitas, etcétera, que lo bonito es no desenmascarar la leyenda, ¿no? Seguir manteniendo la leyenda. Y yo creo que no es negativo en buscarle una alternativa a todas las condiciones de estas circunstancias que padece alguien en un momento determinado, ¿no? Y es más, yo creo que es darle más significado a lo que son etapas históricas del ser humano que ponen en entredicho a seres que son inocentes y que, en contra de lo que realmente se tendría que establecer, que sería protección, pues lo que había era degradación, había apartar a la sociedad y de la sociedad a un personaje que consideraban maligno, ¿no? En todas las condiciones. Por desgracia ocurría eso. Y hoy todavía sigue ocurriendo, pero hoy ya somos más solidarios. Entonces, ante una circunstancia de estas, no pensaríamos que está el demonio dentro, sino que realmente está una pena, ¿no? Que es la pena de ver cómo sufre y cómo padece un ser humano así. Parece ser que incluso los propios hermanos también lo apartaban, porque obviamente la sociedad, el pueblo, pues no aceptaban, y si ellos iban con él, pues iban a ser tratados de la misma manera. Serían también unos marginados. Bueno, nos decías este hombre en Célebes, y hay más casos también, ¿no? Sí, hay otros dos. Había otros dos casos en Tailandia. Uno que no padecía la enfermedad
cretinismo, sino que era una ictiosis crónica galopante tremenda. E incluso tenía por toda la cara, o sea, tenía realmente unas placas escamosas tremendas. Es como, imagínate, cuando vemos la tierra seca completamente, que se va cuarteando por esa erosión, pues la condición de la piel es muy parecida, ¿no? Y claro, ¿qué ocurre? Que al picar, pues eso, hay tendencia a rascar, entonces despega la escama por alguna zona, esas placas van despegando y crean úlceras importantes. Son gente que no alcanzan nunca una longevidad, porque bueno, pues a los 40 o 45 años eso después revierte en problemas renales y otros que realmente acaban con la vida, claro. Luis, antes de irnos, dos cosas. Antes de dar paso al juego solidario de limón, al Limón Game, al principio de lo que nos contabas ahora, dijiste una cosa que apunté y dije, tengo que apuntarla para tratarla, si a Luis le parece, la próxima semana. Dijiste, allá por el año 1994, madre cómo estoy hoy, allá por el año 1994, bueno, interesado por el tema de las leyendas y demás, comencé con el tema de los calamares gigantes. Bien, para la próxima semana, si te parece, quisiera que me comentaras por qué te atrajeron el tema de los calamares gigantes. ¿Por qué comenzaste con el tema? De ellos, claro que ¿Cómo sí. un día te acercaste a la figura del kraken, del calamar gigante, y dijiste, bueno, voy a consagrarme a esto, prácticamente? No consagrarme, sino que es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando estás en un mundo en el cual ves que hay algo fascinante y que solamente lo miramos de lado, que no le damos ningún tipo de valor, y yo creo que, y creo que lo dije aquí en una ocasión, los calamares gigantes para mí son unos símbolos extraordinarios de la naturaleza asturiana. Si podemos hablar de símbolos biológicamente hablando de lo que es la naturaleza asturiana, tendríamos que hablar del oso, porque ya desde Fabila, y hoy por supuesto, tendríamos que hablar del urogallo, son las dos especies, y tendríamos que hablar, obviamente tenemos que meternos en el mundo húmedo y tendríamos que hablar de los calamares gigantes, sin duda alguna, sin duda alguna, además porque Asturias tiene unas condiciones completamente singulares, incluso sabes que es el único sitio del mundo donde a los calamares gigantes se les denomina con un nombre vernáculo, con un nombre común, en ninguna otra parte del planeta. Eso dice mucho, eso realmente nos está aportando que la sociedad, sobre todo estoy hablando de los siglos XVIII y XIX, incluso antes de que se comenzasen a capturar los calamares gigantes por barcos de arrastre, porque antes paraban en las costas, pues en las playas y en los pedreros, pues ya la gente los conocía, o sea, no era algo raro, ¿no? De ahí que ninguna especie, a no ser que sea conocida por los lugareños, termina teniendo un nombre común. Tiene nombre común cuando después es habitual encontrarse y entonces dice, aquello es en este caso era el peludín, pues se le llamaba peludín, ¿no? Pero vamos a contar alguna historia curiosa, incluso muy muy actual, con referencia a calamares gigantes, ya verás. Claro. Pues te emplazamos para ello porque, según me comentaron el otro día, tú eres de nacimiento de interior. Sí, yo siempre digo que yo tenía el mar muy cerca en línea recta, pero que tenía una frontera, tenía una muralla insalvable para poder observarlo, ¿no? Pero yo creo que desde la ventana de mi casa, desde la ventana de la cocina, que se veía perfectamente, yo creo que traspasaba el Sueve. Yo tenía justo el Sueve enfrente, que era el que no me dejaba ver el mar, pero en línea recta, desde donde yo nací hasta el mar, no habrá más de 16, 18 kilómetros. Pero estoy en el interior, efectivamente, porque yo nací en un pueblo que se llama Llames de Parres y que pertenece al municipio de Parres. De Parres, en este caso. Bueno, dicen que los mejores capitanes de marina que son de interior, o al menos eso oí. Claro, fíjate que de eso podemos hablar otro día también. Fíjate quién descubrió América y quién de forma reiterada viajó a las Américas. ¿Y quiénes eran? Pues eran extremeños casi todos, Hernán Cortés, Pizarro, todos estos tenían, incluso de Sevilla hacia el sur, muy pocos. Los más importantes navegantes fueron precisamente extremeños, fueron Cáceres, Badajoz, toda esta zona. Y yo creo que cuando estamos hablando de las aventuras del mar, yo creo que
¿quién se puede aventurar más al mar? Un loco. O alguien que lo desconoce completamente, ¿no? Porque quien nace al lado del mar tiene más... un poco más de sentido común con el mar, ¿no? Lo respeta incluso más. Claro. ¿Quién no lo respeta tanto? Quien no sabe de los avatares que puede provocar el mar. Yo estuve a punto de morir pues, por el impacto de una ola en el mismo puerto de Luarca, o sea que imagínate, ¿no? Y además con un compañero tuyo de profesión, con un gran amigo que es Darío, que es precisamente pues, quien lleva Onda Cero allí en Luarca. Y yo creo que los de interior, los de tierra adentro, pues cuando nos engancha el mar, cuando nos enamora el mar, es hasta la médula, o sea, no hay forma de dar marcha atrás, ¿no? Sin embargo, la persona que nace en el propio límite del mar es también como si lo tuviese en genética y entonces digamos que es un poco más habitual, un poco más normal. Claro. Pues hablamos de ello la semana que viene, ¿te parece? Por supuesto que sí. ¿Vamos con el juego de limón? Vamos con el juego de limón. Oye, a ti que te gusta el agua, Las Caldas, Villa Termal, allí agua la que quieras. Y me además... encantaría, pero ¿sabes qué problema tengo yo con eso? Que creo que lo que no tengo es tiempo. Ah, bueno. Yo creo que si me tengo que meter en un agua termal a la media hora, me encantaría, ¿eh? Sí. Pero a la media hora tendría que marchar porque no tengo tiempo, ¿eh? Allá vamos. ¿Qué pasa, eh? ¡Ay! Nada. Bueno, nada. Mira cómo se mueve, como diciendo, nada, no podéis a mí. Ojalá que vaya alguien que lo disfrute. Por ahora solo fue una persona, siempre te digo lo mismo. Por ahora solo fue una persona. Esto es un poco complicado. A ver que hacer alguna modalidad de bajar un poco el nivel de dificultad, que incluso nos dijeron cómo se bajaría el... ¿Sí? Sí, nos lo dijo el otro día un profesor de física, se llama Fidalgo, pinchando claro. 2 palillos por cada lado, claro. Haciendo un catamarán con él. Entonces sería mucho más estable. O más fácil todavía. Yo creo que simplemente con que lo pinches por abajo con algo que tenga un poco más de peso ya es suficiente, porque los veleros tienen que tener una quilla para que no escoren de tal manera que vuelquen fácilmente. Claro, entonces, puede ser. Esa quilla, la orza, esa quilla pronunciada abajo, esa orza es la que genera la estabilidad del barco. Claro. Un velero que tenga 12 metros, claro. Un mástil de 12 o 14 metros, que esté haciendo una regata, si no tuviese una orza, claro. iría al garete muy rápidamente. Entonces, sin duda. Habría que ponerle ahí una orza. Voy a probar primero en casa. Un tornillo, simplemente un tornillo, lo metes ahí y ya está, un truco pues voy a probar primero en casa a ver cómo se da el tema y luego ya lo planteo a ver. Luis, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vosotros. Nos vemos la semana que viene para continuar hablando del mar, en este caso de por qué los calamares gigantes. Antes de irnos, me pasan un dato. Ya hay nuevo rector de la Universidad de Oviedo que sustituye en el cargo a Vicente Gotor. Saben que concurrían a las elecciones en la segunda vuelta Santiago García Granda y José Muñiz. Bueno, pues el nuevo rector de la Universidad de Oviedo, o rector magnífico, es Santiago García Granda, es químico, con un 51,3% de los votos. José Muñiz, en este caso, alcanza el 48,7% de los votos, ya con el 100% de los votos escrutados. Tenemos nuevo rector de la Universidad de Oviedo, habemos rector en este caso. Gracias por su atención y muy buenas noches. Ah, es que es mi cumpleaños. Ah, mira, sí. Sí, gracias. Sí, pues mira. Sí. Gracias. Bueno, ya, ahí lo ves. 41.